Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen un perro peligroso. ¿Qué coberturas pueden conseguirse en el mercado local para estar respaldado ante la posibilidad de que el animal dañe a personas o a bienes? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión que se pueden conseguir en el actual contexto económico, y en el último bloque vamos a hablar de la inseguridad vial. ¿Qué viene sucediendo con esta problemática y qué medidas se pueden tomar para lograr mejoras en este área? Quédense con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y aquí estamos con la presencia de Juan Cerruti. Está nuevamente con nosotros Yamil Scala y también está Jorge de los Santos en esta ocasión para brindar algunas recomendaciones de inversión para todos aquellos que no saben qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí. Vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy. Y justamente la semana pasada trascendió que el proyecto para el nuevo Código Comercial, Civil y Comercial incluye una serie de artículos que se refieren al alquiler de cajas de seguridad en los bancos. Juan presenta este tema. Sí, vos sabés, Alejandro, que este es un segmento que viene creciendo muchísimo. Actualmente se calculan que hay 700.000 cajas de seguridad en la Argentina y por un monto de 90.000 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de un tema muy sensible para un sector importante de la población. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una especie de controversia porque en el nuevo proyecto, la reforma del Código Civil y Comercial, se regula por primera vez lo que pasa con las cajas de seguridad. Es decir, existía una especie de vacío normativo donde si, por ejemplo, existía algún suceso, bueno, no se sabía bien si el banco se hacía cargo de eso, por ejemplo, en el caso de un robo, si se acordaba individualmente con un cliente o no. Lo cierto es que el nuevo código establece una serie de límites para estos casos. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el nuevo código? Bueno, dice que el banco es responsable de la custodia, es decir, que si llega a haber algún tipo de violación a lo que es la custodia de la caja de seguridad, el responsable es el banco. No así de lo que hay adentro de las cajas de seguridad, por supuesto, que el banco no tiene por qué saberlo. Pero también hubo algunos otros ítems que llamaron a la controversia. Uno es un ítem de esta reforma que va a ser tratada en el Congreso en los próximos meses, que tiene que ver con lo que se denominan casos fortuitos. Es decir, ¿qué es casos fortuitos? Bueno, hubo una controversia entre los legisladores, entre los juristas y demás. Caso fortuito puede ser, por ejemplo, si se produce un incendio al banco, ¿sí? Bueno, en ese caso aparentemente el banco no estaría obligado a resarcir al cliente obligatoriamente, solamente en el caso de una custodia. Lo cierto es que esto generó también un poco de de incertidumbre entre la gente, ¿sí? Y el que salió a hablar fue el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Aclaró que el nuevo Código Civil y Comercial juega a favor de los ahorristas, es decir, que lo que viene a hacer es legislar una materia que no estaba legislada, y también adelantó que van a poner un tope para que los bancos negocien con cada uno de los clientes, pero que ese monto a partir del cual está estipulada la garantía, por ejemplo, hoy se hace individualmente, pero están alrededor de 50.000 dólares por caja de seguridad, no debe ser demasiado bajo de manera tal de perjudicar a los ahorristas. Oh, muy bien, esperemos que estas modificaciones sean para bien y brinden una mayor protección a todas aquellas personas que se ven obligadas a guardar sus objetos en las cajas de seguridad que ofrecen las entidades bancarias. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con información, como anticipamos, para todas aquellas personas que tienen un perro peligroso. ¿Cuáles son las coberturas que existen en nuestro mercado para tener un respaldo ante la posibilidad de que nuestro animal dañe a personas o a bienes? Yami. ¿Cómo cubrirnos ante esta situación entonces? Lo cierto, y ya lo hemos hablado acá en otras ocasiones, es que existe en Capital y otras jurisdicciones una legislación respecto de la tenencia de perros peligrosos y la obligación de sus propietarios de contratar un seguro de responsabilidad civil por los daños justamente que estos pudieran ocasionar. Ahora bien,
Ni las personas están muy enteradas ni han adherido mucho a la legislación, ni las compañías por el momento muestran interés respecto de una póliza que se pueda contratar de manera individual. Al momento, la única que lo sigue comercializando de manera individual justamente es Mapfre. ¿Sí? Tenemos un sistema que funciona en España respecto de los perros de una manera bastante aceitada, no así al momento. Veremos obviamente cómo se aplica cuando hay un caso donde un perro incurre en un daño, ¿no? Donde se aplica justamente la legislación. Pero en lo que refiere a cobertura, esto es lo que tenemos, le vamos a mostrar en el mercado vigente, pero si uno contrata un seguro para el hogar. Entonces lo que hicimos fue presentar un ejemplo de si tenemos, por ejemplo, un departamento de 150 metros cuadrados y queremos asegurarlo en Capital Federal, por ejemplo, y nos queremos asegurar contra la posibilidad de que el perro produzca un daño, pero tenemos que sí o sí adicionar esto. Entonces, en este caso, tenemos sumas aseguradas de 600.000 en incendio de edificio, 120.000 en incendio de contenido, 15.000 por robo general, bueno, otras especificaciones, y 50.000 pesos por responsabilidad civil, hechos privados, que es la cobertura que necesitamos en el caso de los perros y de la cual estamos hablando. Entonces, en este momento, en el mercado tenemos lo siguiente. Liberty con un costo de 115 pesos por mes, Allianz en 122, Federación Patronal 133, La Holando 140 pesos, 145 San Cristóbal, RCA El Comercio 150, Mapfre en el caso de que contratemos un seguro para el hogar incluyendo esta póliza del perro 155, 160 Sancor, QBE 161 y Zurich 168 pesos por mes. Esto es lo que hay en este momento en el mercado. Mapfre por separado nos ofrece la póliza, la cobertura a 20 pesos por mes aproximadamente. Veremos qué sucede si la gente se interesa por contratar coberturas de este tipo de manera individual y si las compañías lo empiezan a ofrecer de otra manera a la que lo hacen habitualmente en este momento. Un tema muy importante, usted si tiene un perro peligroso debe justamente tener en cuenta esta información y contratar una cobertura para contar con un respaldo ante la posibilidad de que el animal en algún momento pueda dañar a alguien, que sería una situación más que embarazosa. Vamos a seguir con otro tema, vamos a analizar ahora las opciones de inversión que está ofreciendo nuestro mercado en un contexto en el que no es sencillo encontrar alternativas que ofrezcan una rentabilidad suficientemente atractiva, ¿no? No, evidentemente seguimos muy abajo de lo que es la inflación real. No voy a ser muy original en la recomendación, pero los plazos fijos en pesos están empezando a mostrar tasas realmente atractivas. Atentos porque además hay bancos que empiezan a ofrecer promociones, o sea que es una muy buena alternativa y muy sencilla al alcance de todos. Obviamente perdés en términos reales, ¿no? Perdés frente ante la inflación, el dinero que vos colocás en el plazo fijo cada vez va comprando menos bienes, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que a medida que uno quiera ir ganándole a la inflación o acercándose a la inflación, a su vez va subiendo el riesgo. Hay distintas opciones, pero siempre nosotros tratamos de mostrar las opciones más conservadoras, ¿no? Otra muy buena opción que también tiene muy bajos riesgos, cheques de pago diferidos, eso se puede consultar con cualquier asesor financiero. ¿De qué rentabilidad estamos hablando cuando hablamos de cheques de pago diferidos? Y ahí se estamos acercando al 19-20%, o sea, es una tasa realmente también atractiva y sin riesgo de default. Ahí estamos más cerca de inflación, digamos. Absolutamente. Muy bien, perfecto. Todavía no alcanzándola, pero estamos más cerca. Nos vamos entonces con esta información, un corte. Recuerden, el programa de la semana que viene, el programa del domingo, vamos a brindar justamente la información sobre lo que están pagando las entidades por los plazos fijos en pesos. Nos vamos entonces con esta información, un corte. Quédese con nosotros en instantes, estamos de regreso. Y aquí estamos ya con la presencia de Juan Taboas, que nos está acompañando hoy para responder a todas las consultas que nos han enviado sobre el mercado de seguros, un mercado que presenta sumas, complejidades. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, Alejandro, todo muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Antes de dialogar con Juan, vamos a responder las consultas sobre el estado de las entidades bancarias y tenemos, por ejemplo, la consulta de Carolina sobre el Banco Patagonia. En el caso del Banco Patagonia, tiene un patrimonio de 2.816 millones de pesos, depósitos por 14.392 millones de pesos. El resultado que ha acumulado desde diciembre de 2011 a la fecha es de 334 millones de pesos, por lo tanto, le asignamos una cara sonriente, dado que los indicadores están en línea con el mercado. Muy bien, también se comunicó Mariano para conocer el estado del Banco Santa Cruz.
En el caso del Banco de Santa Cruz, tiene un patrimonio de 184 millones de pesos, tiene depósitos por 1.302 millones de pesos y el resultado también desde diciembre del año pasado hasta ahora es de 24 millones de pesos, al igual que en el caso anterior le asignamos una cara sonriente. Muy bien, llegó el momento de conversar con Juan para responder las consultas que nos han hecho sobre el mercado de seguros. Tenemos el llamado de Daniela, Juan, que nos cuenta que tuvo un choque recientemente en el que golpeó a un auto de atrás. El tema es que el choque fue el día 12, el 10 había vencido su seguro y ella pagó el 16. El hombre a quien chocó hizo el reclamo en su compañía, pero se lo rechazaron por falta de cobertura al momento del accidente. Daniela nos pregunta, Juan, si hay algo que pueda hacer. ¿Puede haberse quedado sin cobertura por atrasarse unos pocos días en el pago del seguro? Bueno, dentro de lo que es el contrato de seguros hay una de las cláusulas que es que responde a esta consulta, que es la cláusula de cobranzas, y en la cual es taxativo y el día de la fecha de pago la póliza tiene que estar paga. Entonces, así haya sido solamente 2 días, o en este caso, si era el 12, el 10 y pagó el 16, 6 días, lamentablemente está sin cobertura su póliza y está suspendida la cobertura del contrato. Bueno, lamentablemente entonces es un tema que hay que tener en cuenta, hay que estar muy atento, hay que pagar justamente no después del vencimiento porque uno puede quedar sin la cobertura y sufrir una situación como la de Daniela. Vamos a cambiar de información, vamos a volver al mercado bancario. Y como todos saben, el cepo cambiario produjo una fuerte caída en las ventas de inmuebles. Esto no solo afectó a las inmobiliarias, sino también afectó a las entidades bancarias que vienen registrando en los últimos meses una caída significativa en el otorgamiento de préstamos hipotecarios. Juan nos amplía esta información. Sí, así es, Alejandro, como vos bien decías, el cepo cambiario, las restricciones que hay para la compra de dólares están afectando sin duda lo que es el mercado de los préstamos hipotecarios. Estuvimos haciendo un relevamiento de los balances de algunas de las entidades, muchas de ellas que son de las entidades privadas más activas en lo que se refiere a préstamos hipotecarios, por ejemplo el Banco Santander Río, el hipotecario, el Galicia, el Macro o el Francés, también han sentido en mayor o en menor medida una desaceleración, en algunos casos caída del stock de préstamos hipotecarios. El último dato a julio, el stock ha caído 39%, y tengamos en cuenta que este es un mercado que en la Argentina de todas formas tiene mucho por crecer, ¿no? El stock de créditos hipotecarios es de 30.700 millones de pesos, que representa nada más que 2% del producto del país. Con lo cual, estas medidas que ha tomado el gobierno en los últimos meses, sin duda, han afectado. Inclusive, según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de escrituras realizadas en el mes de julio cayó 27%. Los últimos datos de agosto muestran un leve repunte, pero esto tiene que ver también con que muchos ahorristas se apuraron a realizar las últimas operaciones, ¿sí? Para aquellos que tenían los créditos hipotecarios preacordados ya y vencía el 5 de julio, con lo cual se apuraron a realizar estas operaciones antes de que entre en vigencia la nueva normativa del Banco Central, que lo que dice es que hay que hacerlo directamente en pesos. Bueno, un mercado que en los últimos años se ha visto muy golpeado por diversos factores, y el cepo cambiario ha resultado definitivamente demoledor. Para el mismo veremos qué sucede en los próximos meses. Vamos a continuar respondiendo las consultas que nos han mandado sobre el mercado de seguros. Tenemos la pregunta Juan de Alberto, que se quedó preocupado por el accidente del otro día en el que un colectivo chocó contra un local dejando más de 30 personas heridas. ¿Qué quiere saber, si en un caso así la compañía de seguros de la empresa de colectivos se hace cargo del siniestro, aun siendo que el responsable del mismo fue el pasajero que golpeó al chofer? ¿La empresa no se puede negar a pagar los daños por ese motivo? Una muy buena pregunta, Sí, la verdad que una muy buena pregunta. La compañía de seguros lo que deberá demostrar fue que la culpabilidad del accidente fue realmente del pasajero que golpeó al chofer y que el siniestro fue causado por eso. Tendrá el gran inconveniente en conseguir los testigos y en poder
demostrar que realmente el siniestro fue causado por eso. De todas formas, uno imagina, ¿no?, que los damnificados van a ir contra la compañía de transportes, contra la compañía de seguros y también contra el responsable del accidente, y que cualquier juez, me imagino que solidariamente, daría la sanción a la compañía de seguros, y la compañía de seguros iría después, ¿no?, contra el responsable del accidente. Me imagino que sería esa la secuencia, ¿no? Claro, generalmente en estos casos los damnificados presentan un reclamo múltiple hacia tanto la empresa de transportes, hacia la compañía de seguros, hacia el chofer, y en este caso por ahí hasta incluyen también al agresor, claro. Sí, al agresor del chofer. Y bueno, y después ahí cada uno empezará a presentar sus posturas de por qué él no es culpable, y veremos quién finalmente termina pagando. Pero es un caso donde habrá que presentar evidencia para demostrar que la persona el agresor, fue realmente quien produjo el siniestro. Un tema complejo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a continuar ahora brindando algunas recomendaciones de inversión. Ya nos dio Jorge un par de alternativas para aquellos inversores más conservadores. Ahora una opción de inversión para un inversor más atrevido. Bueno, para el que realmente quiere un poquito más de riesgo, tengo una opción por un moderado y un agresivo. Por un moderado yo le recomendaría bonos 2015. En realidad es una muy buena opción. Uno pone pesos y recibe dólares al vencimiento. Decimos BODE en 2015, bonos del gobierno. Bonos del gobierno 2015, exactamente. En realidad es el bono insignia en este momento de la Argentina, ¿no? Es el bono ¿De qué 2015. rentabilidad estamos hablando para el inversor? Mira, Ale, acá más que la rentabilidad hay que prestarle muchísima atención a lo siguiente. Uno pone pesos, recibe dólares a 4,70 al vencimiento. Independientemente de eso, la rentabilidad hoy en día, como está cotizando el BODEN, está alrededor de un 8% anual. Muy bien, perfecto. Entonces una opción para aquellos inversores un poco más atrevidos, eso siempre teniendo en cuenta que es un bono que tiene que pagar el gobierno a su vencimiento, y las dificultades económicas que puede haber en el futuro pueden afectar, ¿no?, la capacidad de pago del gobierno. Antes de cerrar este bloque vamos a responder una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Franco, que nos consultó sobre la situación de Zurich, esta empresa presenta un activo de 1.456 millones de pesos, un pasivo de 1.217 millones, 238 millones de pesos como patrimonio, resultado 24 millones de pesos, primas 1.327 millones e informa 5.682 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información nos vamos a un nuevo corte. Quédese con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, abrimos un nuevo tema, y los accidentes viales constituyen una de las principales causas de muerte en nuestro país. En los últimos años se vienen llevando a cabo distintas iniciativas, tanto desde el sector privado como desde el sector público, para modificar esta situación. Para desarrollar este tema está con nosotros Betina Zugna, que es responsable de RCE del grupo Sancor Seguros. ¿Qué tal, Betina? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por invitarnos. Bueno, contanos, Betina, ¿qué viene sucediendo con la problemática de la inseguridad vial en nuestro país, ¿no?, a partir de que se vienen llevando a cabo distintas iniciativas? Hace algunos años se creó, ¿no?, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué viene sucediendo con todo esto? Exactamente, o sea, la agencia tiene un rol bastante activo en todo lo que es el tema de los siniestros de tránsito. Está haciendo todo un trabajo mediante el cual sí es tránsito, enfocada totalmente en reducir la tasa de mortalidad y de incapacidad por este tipo de siniestros. ¿Hay indicadores, hay cifras que muestran lo que viene sucediendo con este tema? Sí, justamente ayer hubo una presentación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que es el centro que da todas las estadísticas de tránsito, de siniestralidad. Si uno se fija en la web, están a disposición. Si mal no recuerdo, son unos más de 99.000 siniestros con víctimas detectados en todo nuestro país, de los cuales más de 5.000 son con víctimas mortales, lo cual es muy grave. Son 14 muertes por día que se dan en nuestro país al año,
y bueno, y está enfocada justamente a reducir, en implementar acciones por reducir todo esto, estas cifras, ¿no? Más allá del aumento de la siniestralidad en particular, ¿qué es lo que motiva a una aseguradora a encarar este tipo de acciones? ¿Y cuáles son tal vez las más efectivas para combatir los accidentes de tránsito, justamente? Y las más efectivas son ir a la capacitación y a la concientización, a tratar de llegar al asegurado de hecho a la comunidad también por todo el tema, por ejemplo, que Sancor Seguros tiene con sus programas hacia la comunidad, hacia sus clientes y demás, con la capacitación y la concientización. Desde el punto de vista de que uno cambia un cambio de cultura, de que uno respeta al otro en la vía pública y así se pueden disminuir más los siniestros. ¿Cuál es la receptividad que han tenido de los clientes a este tipo de campañas? Y la receptividad es bastante alta. Nosotros en realidad tenemos, por ejemplo, un programa de prevención de accidentes de tránsito en el ámbito laboral para nuestras empresas y bueno, este programa se implementa con mucha capacitación, formación de los empleados, hay formación de motivadores viales para que lleven sus acciones tanto dentro de la empresa como a su familia y como estos son grupos en los que uno puede realizar una medición efectiva, tenemos la medición justamente de que disminuyeron un 20% su siniestralidad. Así que bueno, son números muy buenos y que hacen a que la empresa se sienta bien y contenida por el hecho de que todos sus empleados están ahora más protegidos y pueden estar, digamos, sin tener acceso a estos tipos de siniestros viales. ¿Qué esperás que se haga, ¿no? A nivel público, a nivel estatal, ¿no? Para lograr tener resultados concretos y decisivos, ¿no? Sobre este problema tan grave. Y se tiene que pensar en políticas que se puedan aplicar en todo el país. Somos un país federal y hay muchas provincias con algunos temas diferentes y, por ejemplo, en la obtención de estadísticas y demás, es muy difícil tener todo homologado, todo tomado de la misma forma. Por eso es que, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial está implementando un formulario único para recoger los datos y así poder tener cifras más exactas, está implementando un carnet único de conducir. Es como tratar de implementar distintas políticas justamente para esta capacitación, formación, control y sanción para poder ya salir adelante. ¿Vos crees que tiene que haber multas más altas, mayores sanciones? ¿Crees, digamos, que se tiene que avanzar con estos sistemas de puntaje? ¿Crees que este tipo de medidas ayudan, contribuyen? Es un conjunto de medidas, son muchas medidas con las cuales, bueno, el tema del puntaje o el tema de las multas es como una pata más que apoya, pero yo creo desde el punto de vista de la capacitación y de la concientización, si una persona solamente se va a comportar bien y respetando las normas mientras le apliquen una multa, cuando salga del radio de donde se aplica esa multa se va a comportar distinto y entonces no tiene sentido. Como que se complementa la multa con la capacitación, con la concientización. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Betina. Entonces, un análisis sobre esta grave problemática que se lleva en muchas vidas en nuestro país y que tiene que ser afrontada seriamente, tanto a nivel público como también a nivel de todos nosotros. Todos nosotros podemos contribuir nuestro grano de arena para solucionar este grave problema o para lograr mejoras en este tema. Recordamos, ¿no?, que el próximo 31 de octubre los premios Prestigio Seguros van a incluir un premio Conciencia, que contemplará aquellas empresas que más vienen trabajando en la creación de conciencia para los problemas de la sociedad. Nos vamos entonces con esta información, nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.